Yo quiero que vayan conmigo a sus Biblias en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan 17, versículo 22. Vamos a empezar desde el 20, desde donde empezamos la otra vez. Vamos a leer ahí. Dice en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo leo y ustedes me siguen con su mirada nada más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Cómo se llama este mensaje? Dijimos uno con Él. Estuvimos hablando que el ser uno con Él demanda tres cosas muy importantes de nosotros. Estuvimos viendo que la primera es una posición. Cuando decimos posición, estamos refiriéndonos a dos aspectos muy importantes de nuestra vida, que son el área espiritual, nuestra posición espiritual como seres espirituales, y la segunda, la natural. Entonces, más adelante también vimos que el segundo nivel o la segunda cosa que el ser uno con Él demanda de nosotros es la conciencia. Nuestra conciencia tiene que tener, sobre todo lo que dijimos, lo más importante es tener la capacidad de percibir la substancia o la naturaleza de Él en nosotros. Eso es lo más importante. Si su conciencia tiene la capacidad de hacer eso, usted ya cuenta con ese aspecto de lo que ser uno con Él necesita. La tercera, que es de la que vamos a estar hablando hoy, es lo que trata con la revelación. Dijimos que la revelación va íntimamente ligada de lo que es la palabra profética. Van íntimamente ligados. Dijimos que la palabra o la unción profética en lo que es la revelación hoy en estos tiempos tiene mucho que ver, o más bien es lo más importante, o es un elemento necesario para que la revelación del Señor fluya. No estamos hablando de que alguien se levante en un culto y de una palabra de parte del Señor. Esa es una palabra solamente. Lo que estoy hablando es de que en un ministerio exista la unción y el mover profético, o que se establezca para que el fluir de la revelación se dé continuamente sobre todas las personas. Entonces, conforme a la revelación, hablamos de dos aspectos muy importantes que implica que nosotros tengamos aquí en nuestra vida espiritual. La primera dijimos que era que tenemos que entender el lenguaje espiritual. Tenemos que entender las diferentes maneras en las que el Señor nos habla a nosotros. Por allá una persona decía que el Señor nunca te va a hablar de una manera que tú no entiendas. Yo encuentro eso un poco dudoso, porque en ocasiones el Señor da sueños o da revelaciones que no se les encuentra hasta que uno empieza a indagar y a profundizarse o a pedirle al Señor explicación. Vemos en algunos profetas como Daniel y Ezequiel que ellos tuvieron visiones y no las entendían, y en ocasiones hubo necesidad de preguntarle al ángel, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la madurez o el lenguaje espiritual en el que Dios nos habla a veces no es el más familiar o el más familiarizado a nosotros. Entonces tenemos que tener una serie de desarrollo, una especie de desarrollo
en cuanto a lo que es el lenguaje del espíritu. Tenemos que más o menos tener noción de lo que es el mundo espiritual, como por ejemplo la otra vez que vimos la clase de los sueños. Estuvimos viendo la clase de los diferentes tipos de elementos que envuelven un sueño, en donde vimos el significado de los colores, vimos el significado de los números, el significado de las piedras, el significado de las diferentes cosas, como animales también vimos. Entonces, todo eso nos empieza a revelar a nosotros aspectos de lo que es el lenguaje del espíritu. También hablábamos y veíamos que el estar teniendo las imágenes acá atrás como ayuda para desarrollo nos ha estado también ayudando a abrir nuestros ojos y ver más allá. Tratar de empezar a poner en movimiento lo que es el ojo del espíritu, ¿verdad? Para ver lo que el Señor nos quiere mostrar en una imagen y empezar a desarrollarnos en esa área. Entonces, yo en esta noche yo quiero empezar hablando un poco con respecto a lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual va íntimamente ligada al aspecto de la revelación. Primero que nada, no quiero que ustedes quiten de su mente de dónde venimos. Venimos de lo que es estar en la unidad espiritual con Él. Para comenzar, eso necesita revelación. No son palabras que puede usted entenderlas en su cerebro. Es algo que se tiene que recibir con el espíritu. Y una vez más, para que usted lo reciba, va a haber guerra en su mente. Es necesario que, como vimos en el primer nivel, que es la posición, que se destruyan las estructuras que se oponen a la revelación. Es algo fuerte que va a oponerse a que usted entienda lo que es ser uno con Dios. Todo el esquema de pensamientos, de ideas, de entendimientos, de doctrinas, de enseñanzas que usted ha recibido se van a oponer a que usted se mueva en esa revelación, en lo que es el Señor en su esencia, y que usted lo pueda abrazar y que usted se pueda fundir en esa esencia. Todo eso tiene que ser derribado para que usted pueda abrirse a la revelación de lo que es el ser uno con Él. En lo que acabamos de leer, el Señor nos explica una serie de cosas, de principios que Él estableció en el Espíritu para que funcionaran con usted y funcionaran conmigo. Él los estableció allí. Dijo que quería que nosotros fuéramos uno con Él, como Él es con el Padre. Eso me enseña a mí que es un deseo de Él. Es un deseo de Él, de que nosotros nos movamos en esa dirección. Y estuvimos viendo los requisitos que se necesitan para que yo me pueda mover en esa dirección. Ahora, estamos hablando de lo que es la guerra espiritual. La guerra espiritual, para moverse en esa revelación, implica dos campos muy importantes. El primero dijimos que era el decreto. El decreto. Cuando usted quiere moverse en esa revelación, primero que nada, lo que usted tiene que hacer es verlo en el espíritu. Si usted no lo puede ver, no lo puede tomar. Si usted no lo puede ver, no lo puede entender. Si usted no lo puede ver, va a haber frustración. Usted tiene que abrir los ojos de su espíritu y ver lo que es ser uno con Él. Hablando de revelación, déjeme hago aquí un pequeño paréntesis. Estamos en lo que es el decreto, no se olvide. Un pequeño paréntesis para ilustrar esto en un lenguaje natural que nosotros podemos relacionarnos. Había una yegua, todos saben lo que es una yegua de carreras, impresionante, que fue encontrada no sé dónde en los Estados Unidos, e inmediatamente la persona que la encontró dijo: esta es de carreras. La tomó, la compró y la puso en uno de los más grandes competiciones que hay en Estados Unidos. La historia, porque es una historia, dice que esa yegua salió disparada y no paró hasta cruzar la meta, dejando con una gran ventaja a los caballos que iban atrás de ella. Impresionante la carrera, por la ventaja que dejó. No se creía, por el peso que tenía y por la estructura que tenía, que pudiera correr de esa manera. Triunfó absolutamente fácil. El dueño, impresionado por lo que vio, dijo: nos vamos
a la mundial. Y en la mundial, al ver el semejante estructura de animal tan grande, nadie creía que ni siquiera iba a poder terminar la carrera. Yo no sé mucho de caballos, pero lo que sí sé es que cada caballo, según su estructura, lo ponen a diferentes distancias. No sé, imagínense, a 100 metros, a 200, a 500, no sé. Yo no sé, pero este caballo no era para esta carrera. Se suelta todos los caballos y como a la primera cuarta parte de la carrera se desata esta yegua de una manera impresionante. A la mitad de la carrera ya llevaba por 2 cuerpos de distancia al favorito. Para hacerle la historia larga corta, cuando llegaron a la meta, 4 veces más de distancia llevaba esa yegua del caballo favorito. Fue algo impresionante que llamó la atención en todo el mundo. Y el dueño, estaba a punto de hacerse rico con esa yegua tan impresionante. Total, de que la llevaron a lo que es el torneo de las estrellas, lo mejor de lo mejor del mundo. Pues estaba impresionado, no había nadie que le hubiera dado ni siquiera competencia. Total, llegaron a la competencia más importante del mundo y prepararon a todos los caballos, y de igual manera nadie, excepto los que la conocían, podían tener un poquito de confianza en que esa yegua iba a poder terminar la carrera. Arrancaron los caballos y arranca la yegua, arranca el favorito. A la mitad de la carrera iban todavía los 2 caballos, el favorito y la yegua, dándose competencia todavía. Al pasar la mitad de la competencia, el favorito dio un paso en falso, se quebró la pierna, cayó al piso y la yegua quedó libre para dirigirse a la meta por sí sola. Y todo el mundo pensaba, bueno, ahorita ya nomás es cuestión de poner a la yegua en automático y llegar fácil a la meta y ganar. Para sorpresa de la gente, vieron que después de que pasó eso, el manejador o el conductor de la yegua iba presionándola, y la yegua, para sorpresa de todo el mundo, iba avanzando, aumentando la velocidad de una manera impresionante. Cuando la gente lo vio, dijeron, este muchacho está loco, va a hacer que explote esa yegua. Pasada ya la cuarta parte de la carrera, estaba toda la gente atónita y el muchacho seguía golpeando el animal. Y el animal seguía aumentando la velocidad. Era algo impresionante. Toda la gente estaba sudando de sus manos, estaba sudando de su cara, viendo cómo esa yegua aumentaba y aumentaba y aumentaba la velocidad. Total, de que cuando llegó a la meta, llegó con un récord impresionante. Abatió todos los récords del mundo. Estableció una nueva marca para esas carreras. Y después murió la yegua. Entonces, no se explicaban cómo lo logró, pero lo hizo. Cuando abrieron al animal para hacerle la autopsia, para ver de qué había muerto, se encontraron algo muy, muy especial. Encontraron que, a diferencia de los caballos normales, que los cuales tienen un corazón de 8.2 libras, este animal en especial tenía un corazón de 20.8 libras. Una monstruosidad de corazón que no sabían cómo había cabido en su caja torácica. Vieron después que su caja torácica había sido alterada por la naturaleza para darle cabida a semejante corazón. Imagínense nada más. Ahora, yo no sé por qué el Señor a mí me dice, la revelación de ser uno con Él demanda alteraciones. Se acuerda de los odres, odre viejo, odre nuevo, vino nuevo. Es necesario a veces que la estructura de nosotros sea alterada de una manera en la que pueda recibir algo que va mucho más allá de lo natural. Es necesaria que nuestra estructura sea alterada de una manera que pueda moverse con el entendimiento de lo que esto demanda de nosotros. Esto, hermanos, es una revelación que se tiene que recibir, que para recibirla se tiene que hacer a un lado cualesquiera estorbo que quiera venir a perturbar nuestra manera de ver al Señor. Dice el Señor, extendámonos hacia la meta poniendo nuestros ojos solamente en un punto específico. Si somos de las personas que todavía los problemas económicos nos
quitan la paz y el enfoque de lo que es Él, si somos de las personas que aún todavía los problemas del trabajo perturban nuestro enfoque con Él, entonces es necesaria una alteración en nuestra estructura para que nosotros podamos recibir lo que Él nos quiere dar. Es necesario que como odres nuevos nos preparemos para el momento. Yo me ponía a pensar y decía, Señor, hay momentos específicos en los que el Señor realiza este tipo de alteraciones en las personas. Hay momentos específicos en los que el Señor viene a tocar o a recoger o a escoger personas para este tipo de revelaciones. Y me ponía yo a pensar, decía yo, cuando Jesús, vea en su mente esto, cuando Jesús iba hacia el lugar de la crucifixión, arrastrando su cruz, Él iba con un cuerpo destrozado, Él iba con un cuerpo ensangrentado, Él iba arrastrando su cruz por los caminos de Jerusalén. Y yo me preguntaba y decía, Señor, ¿quién era Simón de Cirene para que hubiese estado en ese lugar, en ese tiempo preciso? ¿Quién era esa persona que estuvo en ese lugar, en el momento preciso? Dice la Biblia que cuando el Señor venía arrastrando su cruz, ya no pudo más. Y dice la Biblia, cayó de dolor, de cansancio, sin fuerza. Ese es un momento kairos de Dios. Ese es un momento específico. Ese es un momento que no se repite nunca más. Y de todos los que estaban viendo, dice la Biblia que fue a él, a Simón de Cirene, que al Señor le plació escoger para que levantara esa cruz y fuera uno con él hacia el Calvario. Yo no sé qué tenía ese hombre, yo no sé por qué estuvo allí, qué lo movió, pero lo que sí sé es que no desaprovechó el momento clave en el que el Señor necesitó de él, porque a él le plació, porque él quiso darle esa oportunidad a él. Es algo que nunca más dejó a Simón de Cirene igual. Fue una transformación la que él recibió. Imagínese haber recogido la cruz del Señor, empapársele toda su piel y toda su ropa con la sangre de él. Es algo que ni los discípulos podrían haber experimentado. Es algo que a Simón de Cirene le aseguro que le transformó la estructura religiosa en la que él estaba, y lo que él vivió a partir de ese momento fue algo que lo hizo uno con el Señor. Se necesita algo sobrenatural en nuestras vidas para que nosotros nos podamos mover en esa revelación. Esto no es algo que se toma en una clase o que se desarrolla en un instituto. Esto es algo que se tiene que encontrar en el Espíritu. Es algo que uno tiene que buscar en el interior de uno. Yo no se lo puedo dar, yo no se lo puedo enseñar. Es el Señor el que tiene que hacer la obra en su interior. Dice en el libro de Hebreos, por la fe Abraham alcanzó la promesa, por la fe Enoc, por la fe Moisés. Todo el mundo logró el propósito de su vida. Y yo me ponía a buscar lo que significa la palabra fe del libro de Hebreos, y la palabra fe es rema. Por el rema de Dios, por la revelación de Dios. Viene a ser prácticamente lo mismo. Podemos decir, por la revelación de Dios, Abraham logró lo que iba a hacer. Por la revelación de Dios, Enoc no vio la muerte. Por la revelación, o por el rema, o por la fe que proviene de escuchar a quién, a Dios. Por la fe ellos lograron eso. Ahora, nosotros tenemos que entender que por la revelación es que nosotros nos vamos a mover de nivel. Por la revelación de Él es que nosotros vamos a crecer en Él. Por la revelación de Él es que nosotros nos vamos a ensanchar como odres nuevos. En la revelación de Él, a nosotros no nos ensancha las predicaciones almáticas. A nosotros no nos ensanchan las oraciones almáticas. A nosotros lo que nos ensancha nuestra caja torácica para recibir la revelación de 20 libras y .8 es
el mover espiritual que tiene que ir íntimamente ligado con lo que es la unción profética. Es lo que nos va a ensanchar nuestro odre, la adoración profética. Dijimos ahorita que en la guerra espiritual se daba en dos niveles, en la adoración y en el decreto. La adoración espiritual es la que ensancha nuestro odre. El decreto con sabiduría, el establecimiento de cosas en el espíritu, es lo que ensancha nuestros odres, es lo que nos capacita para recibir lo que Él tiene para nosotros. De otra manera, mientras que nuestros odres permanezcan viejos, no vamos a poder avanzar ni crecer en la revelación de Él. Vimos cómo el valle de los huesos, una vez que se lanzó la palabra profética sobre ellos, empezó a causar un movimiento, empezó a cambiar una alteración, empezó a cambiar el ambiente, lo que se veía. Dice la palabra que empezaron los huesos a levantarse y empezó cada hueso a buscar su lugar. Empezó a formarse un ejército, pero después de haberse formado el ejército, después de que se lanzó la palabra profética y se puso carne y se puso piel sobre sus huesos, dice la palabra que todavía ese ejército no tenía vida. Todavía no era un ejército. Eran simplemente muñecos de carne parados sin vida. Les faltaba, primero que nada, tenían la posición. Estaban parados como ¿qué? Como guerreros. No tenían conciencia de lo que era. La conciencia se activa en el espíritu. La conciencia te dice de lo que tú eres capaz. La conciencia te dice lo que tú puedes tirar y lo que no puedes tirar. La conciencia te dice lo que tú puedes quitar y lo que tú puedes poner. La conciencia te da tu entendimiento de lo poderoso que eres o lo débil. La conciencia te revela a ti el potencial que está en ti. Y la conciencia se activa después de que tú te has puesto en la posición de guerrero, de autoridad. Cuando una persona pierde su posición, su conciencia inmediatamente se desactiva. Porque una conciencia de guerrero no puede operar en una persona que está tirada pidiendo limosnas a un lado de la puerta de la iglesia. Allí no se puede activar la conciencia de un guerrero, porque la persona que viene y se sienta a un lado de la puerta de la iglesia a pedir limosnas espirituales de los que salen, no tiene autoridad ni para matar una mosca. Cualquier problema que tenga en su casa, cualquier problema que tenga en su trabajo, lo quiebra y lo derriba. Cualquier problema que le salga el enemigo allá afuera, inmediatamente lo derriba. Y mucha gente piensa de esa manera. Vienen a la iglesia, traen el cuerpo aquí, pero el espíritu lo dejan allá afuera a pedir limosnas. Porque no entienden lo que es la posición. Piensan lo que el diablo les dice. Eres una persona enferma, eres una persona jorobada, eres una persona cucha, que no puedes entrar más allá de esas puertas. Y lo escuchan y lo hacen. Dejan el espíritu allá afuera a pedir limosnas. La posición la tenía ese ejército, pero no tenían la conciencia. Y es necesario que entendamos eso, que no podemos operar como muñecos de carne. Somos el ejército investido con el poder del Espíritu Santo, que trajo Ezequiel desde el norte y del sur y del este al oeste para que habitara en ese ejército. En el momento en el que ese espíritu tomó control de esos cuerpos, se hizo un ejército. Y esto nos enseña a nosotros lo que un ejército significa en la oración. Como hablábamos al principio, en el primer mensaje de esto, de que una oración es como un canto. Se recuerda del canto. Cuando la persona que está dirigiendo los cantos está cantando en do, es necesario que todo el ejército empiece a cantar en do. Porque si no canta en do, se va a oír desafinado en su totalidad, en desorden.
Se tiene que armonizar un solo tono, se tiene que armonizar una sola melodía, se tiene que hacer una adoración en un solo espíritu, en un solo cuerpo. Tenemos que entender que para adorar al Señor se establece aquí un cuerpo, un miembro del cuerpo de Jesucristo, una mano, un brazo con 5 miembros, 5 dedos. Y los 5 dedos tienen que entender que tienen que unirse de alguna manera con el cuerpo del Señor. Este es el cuerpo, está establecido aquí. Es un miembro del cuerpo del Señor. Y si usted no viene y busca su conexión, se hace uno en este cuerpo, en la adoración, en la oración y en el establecimiento de cosas en el Espíritu, usted está perdido de lo que es la unidad con Él. No está logrando encontrar su lugar en el cuerpo del Señor. Tenemos que estar en constante conocimiento y entendimiento de lo que la conciencia nos revela. Esto es algo que tiene uno que tener en todo momento activado. Ahorita, en el momento de la predicación, usted tiene que estar conectada con su espíritu, con lo que se está soltando aquí. Si usted está desconectado de lo que se está soltando aquí, entonces usted no está recibiendo nada. Probablemente tiene su espíritu allá afuera, esperando que salga la gente. Él dijo que sean uno, como tú y yo somos uno. Meterse esa revelación en su espíritu es como meterse un corazón de 20.8 libras en su caja torácica. Es algo grande, es algo que va a sufrir, que tal vez lo haga, hermano. El odre, cuando se le echa el vino, dice que se esponja. ¿Por qué no se echa en uno que es viejo? Porque lo rompe. Y esta revelación tiene que entrar en mí y va a doler, va a retarme, porque se van a tener que cambiar cosas en mí. Pero yo tengo que hacerlo. Se tiene que hacer. Vamos a leer unas citas bíblicas ya para terminar. Dice por allí en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. En Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Estaba hablando de usted y de mí. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos, así como nosotros somos uno. Capítulo 17:22, lo acabamos de leer. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 1 Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, para quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? El unirse en el cuerpo a una ramera, o sea, no se une al Señor, prefiere unirse a la ramera. ¿Quién es la ramera? ¿Se acuerda de lo que es la luz y las tinieblas? Dice, la luz vino a ellos y ellos la despreciaron. Prefirieron ser uno con la ramera, prefirieron ser uno con las tinieblas, prefirieron ser uno con la ignorancia. El que no se une con Él, se une a la ramera. ¿Qué dijo Él? El que no es conmigo, contra mí es. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. ¿Qué demanda ser un espíritu con Él? No es nada más venir y decir, Señor, yo soy uno contigo. No es nada más venir y decir, Señor, yo quiero ser uno contigo. Demanda, hermano, posición, demanda conciencia, demanda revelación, demanda un odre nuevo, demanda guerra, demanda entenderlo, demanda activar su espíritu, demanda activar sus dones, demanda madurez, demanda una estructura nueva. Demanda todo eso de nosotros. Gálatas 3:28 dice, no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cuál es esa vocación? La vocación no es ser predicador, la vocación no es ser maestro, no es ser evangelista, ni pastor, ni apóstol, ni profeta. La vocación a la que hemos sido llamados es hacer uno con Él.
Esa es la vocación a la que hemos sido llamados, a ser uno con Él. Dice aquí que vivamos de una manera digna a la vocación con la que habéis sido llamados, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que dijimos del ser arraigados, ser cimentados en Él? Tú dependes de mí y yo dependo de ti. Y la comunión se va a dar basada al amor que tú entiendas de Él. Tú no me vas a poder amar a mí si tú no lo entiendes a Él. Yo no voy a poder edificarme sobre ti si yo no entiendo el amor que tiene Él para conmigo. Yo no voy a poder arraigarme en el cuerpo de Él si yo no entiendo que yo dependo de ti y que tú dependes de mí, y que el amor que Él manifiesta, que Él establece, que Él transpira a través de nosotros, se tiene que manifestar. Eso es ser arraigados y cimentados. Y dice aquí que nos unamos en amor. Dice, esforzándonos por perseverar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. 4:4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, para que cada uno de nosotros se nos sea concedida la gracia conforme a la medida del don de Jesucristo.